y es trabajar constantemente, de manera consistente, tener una fuente de ingresos, tener un empleo, tener una entrada de dinero que te pueda dar una cierta seguridad. Depender de una sola fuente de ingresos es peligrosísimo, porque si casi todo tu dinero depende de solo una fuente de ingresos, estás a nada de poderte quedar sin nada, sin una entrada de dinero. Pero sí que es cierto que para evitar estar en quiebra, al menos tienes que tener una fuente de ingresos. Y te lo digo también como empresario. Fíjate que hay empresas que dependen solo de un cliente. Si tienen un muy buen cliente, ellos se sienten muy satisfechos y les va muy bien porque ese cliente les da muchísimo dinero por sus productos o servicios. Pero ¿qué ocurre si ese cliente acaba cambiándoles, se va, quiebra, desaparece, lo que sea? Tu empresa, esa empresa se queda sin nada, se queda sin esa fuente de ingresos principal. Por eso, las mejores empresas tienen diferentes clientes, diferentes productos, están en diferentes targets enfocadas, diferentes nichos de cliente, y eso es muy bueno porque tú puedes diversificarte. Pero si en estos momentos estás cerca de entrar en quiebra, tienes que entender, o para evitar entrar, intenta conseguir al menos una fuente de ingresos que sea más o menos segura. Y en el momento que tú tienes esa única fuente de ingresos más o menos segura, que por lo general es un empleo, y aunque no te paguen mucho, pero al menos no estás haciendo un trabajito por aquí, que te paguen otro trabajito por allá, como hacen muchísimas personas, y al final no llegan a final de mes porque quizás en ese mes no tuvieron ningún cliente, no hicieron ningún trabajito, y así no te puedes ver. Si tú empiezas a tener una fuente de ingresos más o menos segura, que sea un poquito sólida, y empiezas a recibir cada quincena, cada final de mes, tu salario, vas a poder crear diferentes fuentes de ingresos, vas a poder diversificar parte de ese dinero para poder crear otros negocios, otras fuentes de ingreso, realizar otro tipo de trabajos y complementar quizás estos trabajos que estás haciendo, pues para que te vaya cayendo algo, con también estar dedicándote a esta única fuente de ingresos principal, que el día de mañana ya la cambiarás, ya tendrás tus negocios, ya te estarán dando mucho más dinero, pero céntrate en esa para empezar a recibir ese dinero, administralo de forma correcta y entonces empieza a moverlo. Lo que ocurre, y el hábito negativo, es, número uno, gente que no tiene esa fuente de ingresos principal y están siempre haciendo esos trabajitos y van sobreviviendo como pueden. Si dejan de hacer esos trabajitos porque se enferman o por lo que sea, automáticamente la quiebra está llamando a su puerta. O por el contrario, que tengas esa fuente de ingresos principal, pero no estés diversificando, no estés empezando a crear otras fuentes de ingreso, otras entradas de dinero, sean activos o pasivos. Por lo tanto, tienes que tener una fuente de ingresos que sea más o menos estable, que sea tu fuente de ingresos principal, pero no depender solo de esa fuente de ingresos.